A finales del siglo XVI, el descubrimiento del Nuevo Mundo reveló a los europeos la existencia de una civilización cuyos conceptos artísticos e intelectuales estaban en las antípodas de los suyos, la civilización mesoamericana. Su historia es como una infinita y dramática ceremonia ritual en dos tiempos: creación-destrucción, creación-destrucción. Para crear el sol y la vida, los dioses se sacrificaron y vertieron su sangre. Para que el sol renaciera después de sus destrucciones sucesivas, los hombres también tenían que derramar su sangre. El origen de estas prácticas es una visión angustiada del porvenir del mundo, amenazado sin cesar por cataclismos naturales. Mesoamérica es una tierra de contrastes, mar y montaña, llanura árida y selva virgen, lluvias torrenciales y sequía. La primera gran sociedad que floreció en este medio fue la de los olmecas. Este pueblo, que surgió hacia el año 1250 antes de nuestra era, definió los grandes rasgos de la cultura precolombina de América Central: las pirámides escalonadas, los altares de sacrificio, la escritura jeroglífica y el cómputo del tiempo. Pero la edad de oro de América Central la constituyen la extraordinaria Teotihuacán, que introdujo en América la primera revolución urbana, y la civilización maya, cuyas ciudades-estado brillaron durante 7 siglos antes de extinguirse hacia el año 900 de nuestra era. El equipo de Huellas del Pasado parte al descubrimiento de estos dos focos culturales que, junto a otros, contribuyeron al desarrollo económico y artístico de la Mesoamérica precolombina. Nuestra primera misión nos lleva hasta el valle de Teotihuacán, que se extiende a los pies de Cerro Gordo y de Patlachique. Magnífico ejemplo de integración en su medio natural, el centro urbano está dominado por las dos enormes pirámides del Sol y de la Luna, que rivalizan con las imponentes masas de los volcanes circundantes. ¿Qué sabemos hoy de esta ciudad de sorprendentes proporciones? Tras un siglo y medio de investigaciones arqueológicas, Teotihuacán sigue conservando todo su misterio. Seguimos sin saber quiénes fueron los fundadores de esta metrópolis única e ignoramos prácticamente todo de la lengua que hablaban, aunque a decir verdad, el 90% del emplazamiento aún permanece sin excavar y los escasos glifos de los que disponen los científicos todavía no han sido descifrados. No obstante, los espectaculares descubrimientos realizados durante las 2 últimas décadas nos han permitido progresar en el conocimiento de su organización social. Entre el siglo IV a.C. y mediados del siglo VII de nuestra era, Teotihuacán fue la ciudad más importante de Mesoamérica y una de las 6 principales metrópolis del mundo. Contaba entonces con una población de entre 100.000 y 200.000 habitantes.
Desde un principio se consideró Teotihuacán como una ciudad sagrada, eminentemente religiosa. Era una sociedad como el Estado, eminentemente teocrático. Entonces en la cúspide se encontraban el poder clerical. Por debajo de esta élite estaban los sacerdotes oficiantes. Luego venían los guerreros, que garantizaban la seguridad del Estado. Después los artesanos y los comerciantes. Por último, en lo más bajo de la escala social, se encontraban los campesinos y los obreros. ¿Una sociedad de esclavos? No se habla de esclavos porque no tenemos datos. Del señor al campesino, todos contribuyeron al crecimiento de la ciudad. Este ejemplo, Capital política y religiosa, centro manufacturero y comercial, Teotihuacán fue el primer modelo urbano de América. Aquí es donde quedó definida, hacia el año 200 de nuestra era, la norma fundamental de la organización del espacio dominada por dos palabras clave: ortogonal y simétrico. Como todos los pueblos o las ciudades mesoamericanas, tienen la idea de los espacios, de los rumbos cardinales. Pero Teotihuacán es el ejemplo más evidente, más claro. ¿Ah, sí? El arqueólogo que cuando llegó aquí... Reproduce igualmente el universo en su dimensión vertical. El inframundo se materializa a través de una red de grutas subterráneas, una de las cuales, situada bajo la pirámide del Sol, se considera la matriz del universo. Las pirámides, imitando el perfil de las montañas, simbolizan el mundo terrestre. Y las cimas de las pirámides evocan la bóveda celeste. Los teotihuacanos también innovaron desarrollando el principio del talud tablero, una sabia disposición de contrafuertes y apoyos que permitía apilar sólidamente y a una gran altura una cantidad astronómica de bloques de piedra. Aparte de la más vasta aglomeración urbana de América, Teotihuacán era asimismo el mayor centro de culto dedicado a la serpiente emplumada, Quetzalcóatl, el gran dios civilizador. Su santuario se encontraba en el cruce de los ejes norte-sur y este-oeste. Un primer templo, cerca del cual se encontró una de las efigies más antiguas de este dios, fue destruido en el año 350 después de Cristo, fruto de las querellas internas de orden religioso que oponían a los partidarios de Quetzalcóatl con los de Tlaloc, el dios de la lluvia y de la fertilidad. Un segundo templo, todavía visible hoy, se construyó entonces sobre los cimientos del primero. Su fachada aparece adornada con extraordinarias esculturas en alto relieve que representan cabezas de serpientes emplumadas y máscaras estilizadas de Tlaloc. Entre estas máscaras aparecen conchas y caracoles evocando las aguas terrestres. Todas estas esculturas estaban en su día revestidas de una fina capa de estuco y pintadas con vivos colores. Cada color, cuyos pigmentos se obtenían de minerales y especies vegetales de los contornos, tenía su significado. El rojo simbolizaba la sangre y por tanto la vida, y el verde de las plumas del quetzal, la fertilidad. Encontramos estos mismos tintes en casi todos los muros de Teotihuacán. Entre los frescos más hermosos destaca el Tlalocán, el paraíso de la lluvia exaltado por la mitología mexicana. En su parte inferior aparecen representados pequeños personajes jugando, cantando y bailando. En la parte superior, el Señor de las Aguas emerge del océano y derrama con sus manos la lluvia divina bajo la mirada de sacerdotes empenachados y ricamente ataviados.
Los teotihuacanos no se contentaban únicamente con sus grandiosas construcciones y tampoco con la realización de sus admirables pinturas. También trabajaban la turquesa, la obsidiana y la cerámica, fabricando todo tipo de objetos rituales en piedra y en barro. Posteriormente exportaban tanto sus productos como los recursos naturales de los que disponían, más allá de las fronteras del estado a cambio de otras materias primas. Estos intercambios comerciales favorecían la circulación por todo el subcontinente de su ideología y de sus habilidades técnicas, propagando así el resplandor de Teotihuacán hacia otros pueblos, especialmente a los mayas. El país maya ocupa la parte occidental del istmo centroamericano, que agrupa a Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice y el estado de Yucatán, en México. Precisamente en el norte de la península de Yucatán es donde continúa nuestra misión. La primera etapa de nuestro recorrido son las colinas de Puuc, cuyos emplazamientos de Labná, Sayil, Cabá y Uxmal ilustran el apogeo de la arquitectura maya en los siglos VIII y IX de nuestra era. El primer rasgo destacable de estas ciudades es su elaborado urbanismo, tal como aún puede observarse en Labná. Los monumentos, conectados entre sí por unas vías llamadas akbés, se organizan en una serie de complejos espaciados, donde la horizontalidad de los palacios contrasta con la verticalidad de las pirámides, formando extensos cuadriláteros. La segunda característica del llamado estilo Puuc reside en la decoración arquitectónica de las fachadas. Lisa en su parte inferior y muy trabajada y compuesta de elementos de estuco prefabricados en la parte superior. Sorprendentemente, la arquitectura rural se impone aquí sobre la arquitectura palaciega. Todos los edificios destinados a los soberanos y a los nobles responden a un principio único. Las estancias que los constituyen no son más que cabañas populares petrificadas, y las salas abovedadas una mera transposición en piedra de esas cabañas. Los motivos decorativos que simbolizan la creación del mundo se inspiran en el repertorio popular. Los nichos reproducen la choza tradicional con techo de caña. Los cruceros proceden del encañado, y los balaustres decorativos de un puntal de madera hecho de troncos entrelazados. Otra faceta del estilo Puuc es la omnipresencia en las fachadas de máscaras estilizadas de Chaak, el dios de la lluvia de los mayas, tan venerado en esta región particularmente árida. Su boca babeante escupe aquí una cabeza humana a su imagen. Si la región sufría escasez de agua, el sol era, sin embargo, muy fértil. Las ciudades Puuc eran auténticas ciudades jardín. Huertos y campos cultivados de forma intensiva eran un componente esencial del paisaje urbano y permitían a los mayas vivir en perfecta autarquía. Sayil, a pocos kilómetros de Labná, es otro ejemplo representativo del estilo maya Puuc. Columnas de piedra, balaustres decorativos y máscaras de Chaak visten armoniosamente las fachadas de su gran palacio. Este último, edificado en 3 niveles, tenía originalmente 90 estancias. Como imagen insólita, este cuerpo invertido identificado como un dios descendente. Siguiendo la ruta Puuc, Cabá sorprende por la espectacular decoración de su arquitectura. El Koch Pop, o Palacio de las Máscaras, es interesante desde más de un punto de vista. En una de las fachadas aparecen esculpidos personajes de pie, muy rígidos, en un novedoso estilo que emana de la sociedad tolteca, originaria de las altiplanicies de México central. Más asombrosa todavía es la otra fachada de este palacio, concebido, según parece, para mayor gloria del dios Chaak.
Sus ojos saltones, su nariz arqueada y sus colmillos puntiagudos se extienden a lo largo de los frisos, se alzan en las cornisas y cuelgan de los dinteles en una infinita repetición. La última etapa de nuestro circuito por el país Puk es Uxmal, que antiguamente estaba conectada con las otras ciudades por una vía ceremonial. Este lugar fue durante muchos decenios el principal centro económico, administrativo y religioso de la región. Dominada por grandes pirámides, la ciudad se organiza alrededor de un núcleo central compuesto por largos edificios que forman un conjunto cerrado alrededor de un patio rectangular. Todos los edificios están alineados sobre el eje norte-sur, excepto el Palacio del Gobernador, cuya orientación este-oeste fue ideada en función de la posición de Venus. La decoración arquitectónica de este palacio escenifica los poderes cósmicos donde el soberano encarna y mantiene la armonía. Sobre la fachada aparecen esculpidas grecas escalonadas y máscaras de Chaak, imágenes del sol y de la lluvia, que son los dos motores de la agricultura. De hecho, todo el plano urbano maya estaba concebido a imagen del universo creado por las divinidades. Como en Teotihuacán, las pirámides son montañas sagradas que evocan la tierra primigenia emergiendo del océano. Entre las numerosas pirámides de la ciudad, la de Debin es sin duda la más original debido a su estructura oval. Desde hace varios años está siendo objeto de trabajos de excavación y de restauración. Los arqueólogos han perforado la masa de piedra para verificar una hipótesis de construcción. Una intervención que requiere de un cierto aplomo. Por delante de esta montaña de piedra se extiende un patio amurallado por tres lados que a través de un porche provisto de una falsa bóveda comunica con el cuadrilátero de las monjas. Este complejo arquitectónico es con diferencia el elemento más destacado del poder político y religioso de Uxmal y de sus soberanos, y constituye en sí mismo una representación cosmográfica del universo maya. El monumento está construido en tres niveles distintos. El ala norte, la más alta, está decorada con motivos que representan el cielo. Las alas este y oeste corresponden a la superficie terrestre. El ala sur, la más baja, porta los símbolos del mundo subterráneo. Y comunica con el terreno del juego de pelota, entrada simbólica del inframundo de la cosmogonía maya. El objetivo de toda esta disposición era unir en armonía el mundo terrestre con el orden divino en un país muy dependiente del clima. Una precaución que no logró impedir el declive de Uxmal en el siglo XI tras un largo periodo de sequía. En la misma época, no lejos de allí, otra ciudad maya se desarrolla gracias al impulso de una tribu extranjera, los Itza, guerreros comerciantes. Estos últimos establecen su capital en Yuuk Yabnal, que rebautizan como Chichén Itza, el pozo sagrado de los Itza. Fuertemente influidos por la cultura tolteca, introducen en la tierra maya nuevos conceptos religiosos, sociales y políticos importados de la costa del Golfo y del altiplano mexicano. Primeramente aportan el culto de la serpiente Quetzal, heredado de Teotihuacán, como puede observarse en la cima del Templo de los Guerreros, donde dos grandes reptiles flanquean a un misterioso personaje. Este sostiene en su vientre un plato de ofrendas donde reposaba el corazón de los sacrificados. A este hombre de piedra llamado Chacmool se le identifica con una divinidad de la lluvia.
Posteriormente, los Itza organizan un gobierno de coalición desconocido hasta entonces en el Yucatán. Ya no se trata, como en Uxmal, de honrar a un solo soberano. A partir de ahora, el poder es ejercido por un consejo de sabios que desciende de ambas sociedades y que seguramente se reunía en este lugar, llamado el Grupo de las 1000 Columnas. Este gobierno mixto dirigía a una población mestiza de varios miles de habitantes. Detrás de la sala del consejo, los arqueólogos han hallado varios edificios con columnas. Estos vestigios serían los de un barrio residencial. El hallazgo de un relieve que representa a varios personajes ricamente ataviados asistiendo a una escena de sacrificio permite suponer que este barrio estaba habitado por la élite de la ciudad. La presencia de baños en esta misma zona refuerza esta hipótesis. Estas termas estaban probablemente destinadas a la purificación de los sacerdotes. Del México central, los Itza importaron también la observación astronómica, cuya forma está asociada al culto de Quetzalcóatl, bajo su aspecto de dios del viento. Este monumento servía para la observación de los movimientos de Venus, igualmente asociado al dios serpiente y rebautizado Kukulcán por los mayas. La gran pirámide de Chichén Itzá, llamada El Castillo, también está dedicada a Quetzalcóatl Kukulcán. Está construida siguiendo el principio del talud tablero, inventado en Teotihuacán. En el interior, otra pirámide más antigua y más pequeña está coronada por un templo. El templo alberga un chacmol, así como un magnífico jaguar con incrustaciones de jade fuertemente inspirado en el estatuario del México central. Volvemos a encontrar este felino en los muros del Templo de los Jaguares, suspendido sobre el terreno del juego de pelota. Este último es el más grande de toda Mesoamérica. Su forma y su decoración son, nuevamente, el testimonio de una influencia mexicana y de las costas del Golfo. Las escenas esculpidas sobre los taludes de las gradas revelan que el juego de pelota, lejos de ser lúdico, era una especie de antecámara de la muerte. Dos equipos se enfrentaban para hacer pasar una pesada pelota a través de un estrecho anillo. Pero la hazaña era complicada, ya que la pelota solo podía tocarse con las caderas, las nalgas, los codos y las rodillas. El castigo para el equipo perdedor era terrible. Miren. Este es el capitán vencido de rodillas. Acaba de ser decapitado. De su cuello sangriento brotan 7 serpientes. Su cabeza reposa en la mano izquierda del vencedor, mientras en la otra mano blande el cuchillo del sacrificio. Su cráneo quedará luego expuesto sobre un altar, el Tzompantli, donde se descompondrá al aire libre. Otro santuario igualmente terrible era el cenote o pozo sagrado, en el cual se efectuaban sacrificios por ahogamiento. Residencia del dios de la lluvia, Chaak, era considerado como un acceso al más allá. Este pozo, que fue el orgullo de los Itza, permanecerá como importante lugar de peregrinación hasta la conquista española en el siglo XVI. Si la cultura de Teotihuacán tuvo repercusiones mucho más allá de las fronteras de su propio territorio, engendrando así una nueva unidad cultural, la civilización maya constituye, sin ninguna duda, uno de los mayores y más duraderos éxitos de adaptación de la historia mesoamericana.
Todavía hoy, los indígenas de la antigua Mayab practican la agricultura tradicional y la artesanía, prolongando así las gestas del pasado y perpetuando las creencias y las costumbres de sus ancestros. Una cultura viva desde sus propias raíces.